Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Esta es la parte de atrás o al revés. Ambos lados están preciosos. Miren. Ok, necesitamos montar cualquier cantidad de números nones. Vamos a montar 17. Hacemos nuestro nudo deslizado y tejemos nuestras 17 cadenas. Volteamos y por la parte de atrás, en la segunda bolita, la primera no se puede, en la segunda vamos a montar puros puntos bajos, en todas. Ok, esto es para que nos quede de esta forma la parte de abajo. Ahora subimos con una cadena y hacemos una segunda vuelta de puros puntos bajos. Subimos con una cadena al aire, volteamos y en el primer punto vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a cargar hilo y en el siguiente, aquí, vamos a tejer, pero no en este, en la parte de abajo, por eso hicimos dos, otro medio punto alto, pero estirándolo hacia arriba. Uno y en el mismo subimos y hacemos el segundo. Ahora cargamos, nos saltamos uno y en el siguiente otra vez dos medios puntos altos en el mismo lugar. Nos saltamos uno y en el siguiente otros dos medios puntos altos. Nos saltamos uno y en el siguiente otra vez. Así lo repetimos toda la vuelta.
Aquí lo tenemos. Y en el último lugar, en el último punto, hacemos un medio punto alto. Ahora subimos con una cadena, volteamos y en cada punto tejemos un punto bajo. Esta es la otra parte. Hacemos una cadena al aire y aquí mismo vamos a hacer un medio punto alto. Ahora, fíjense bien, aquí está nuestro dibujo. Aquí vamos a hacer los dos medios puntos altos. Nos saltamos a este y otros dos medios puntos altos. Así vamos a ir repitiendo. Estas dos vueltas son las que se repiten todo el tiempo. En la vuelta de los medios puntos altos, acuérdense empezar con un medio punto alto y terminar con un medio punto alto. Subimos con uno, una cadena al aire y aquí, desde el principio hasta el final, puros puntos bajos. Una cadena al aire y como este lado es el que nos tocan los medios puntos altos, empezamos con nuestro medio punto alto y aquí está el hueco, nuestros dos medios puntos altos. Nos brincamos uno si los quieren ir contando o si lo quieren ver ya en el dibujo. Aquí vamos. Nos toca la vuelta de puntos bajos. Y así vamos a seguir del ancho y del largo que nosotros queramos. Esta puntada me encantaría para una bufanda
porque del lado que se ven distintas, porque son distintas, pero se ve preciosa por ambos lados. Miren, las voy a acercar. Vean qué bonita. Y por este lado también. Normalmente se toma como que este es el derecho, pero la verdad es que ambos lados están preciosos. Pero bueno, a ver, veámosla en grande. Aquí la tenemos. Y este es el otro lado. Ojalá la disfruten y la puedan aprovechar mucho. Saludos, gracias, bye.